El Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan todos muy buenos días en este día miércoles. Qué bendición que nos podemos reunir nuevamente en nuestro culto Amaneciendo con Dios. Estás viendo el blog del pastor Oscar Flores. Les invito, queridos hermanos, que me puedan acompañar. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a meditar esta mañana, en el mensaje que tenemos para el día de hoy. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 18. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado: Este es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo que predicamos. Hay un corito muy bonito que dice así: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Vamos a ver qué características tiene ese Cristo que predicamos en nuestra iglesia y del cual también usted tiene que predicar, del cual usted también tiene que hablarle a otros, para que usted pueda primeramente conocer qué características, cómo es el Cristo que predicamos. No es un Cristo histórico que hizo milagros hace muchos años, es un Cristo real y verdadero. Así que vamos a leer, hermanos, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 18, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Precioso corito, hermanos, el mensaje de esta mañana, como le mencionaba: este es el Cristo que predicamos. Ese corito muy lindo dice: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Ese es el Cristo que predicamos, un Cristo real, un Cristo que está vivo, hermanos. No, nosotros no predicamos un Cristo histórico, un Cristo un hombre que una vez vino a este mundo y hizo muchas maravillas y fue un gran maestro, pero lo mataron y su tumba está ahí en Jerusalén. No, mi hermano, el Cristo que predicamos primeramente es un Cristo que está vivo, un Cristo que nos escucha cuando le hablamos, un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, y que, si bien es cierto, lo mataron en Jerusalén, lo colgaron en una cruz, lo clavaron en una cruz, lo llevaron a una tumba, pero su tumba está vacía porque Él resucitó, porque Él está vivo, hermanos, y vive para siempre. Ese es el Cristo que predicamos. Primeramente, un Cristo que está vivo, un Cristo que cuando usted le clama, Él escucha, que cuando usted necesita ayuda, Él está dispuesto a ayudarle. Un Cristo, queridos hermanos, que no es indiferente a la necesidad de nosotros los seres humanos, sino que al contrario, estuvo dispuesto a hacerse hombre, a hacerse ser humano, como lo dice el Evangelio de Juan. Dice que Él se hizo hombre tomando forma de siervo, dice la carta a los Filipenses. Queridos hermanos, ¿cómo es el Cristo que predicamos? Si esta mañana o si este día alguien de su familia, alguien de su trabajo le preguntara: bueno, ¿y usted, ese Cristo que predican en su iglesia, cómo es? Hábleme del Cristo que predican en esa su iglesia donde usted se congrega. ¿Qué le diría si ustedes le preguntaran esta mañana cómo es el Cristo que ustedes, los evangélicos, predican? Hermano, no es el Cristo de los evangélicos, es el Cristo de todos aquellos que lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida. Vamos a meditar esta mañana en la palabra de Dios, en el texto que el Señor Jesús leyó en aquella sinagoga, para poder tomar, hermanos, esa palabra profética del libro de Isaías que nuestro Señor Jesucristo leyó cuando Él se paró en esa sinagoga allá en Capernaum. Hermanos, Él tomó el rollo del libro de Isaías y leyó esta porción que está proféticamente hablando de Él, de cuál era la función, cuál iba a ser el ministerio que el Mesías vendría a hacer. Él lo leyó y Él dijo, usted lo puede leer un poco más adelante hasta el versículo 21, y esta palabra se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Queridos hermanos, ¿cómo es el Cristo que predicamos? Vamos a verlo a través de las palabras del profeta Isaías, que fueron leídas por nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir, hermanos, que el Cristo que predicamos
es el que siempre da buenas nuevas a los pobres. Es el que siempre da buenas nuevas, el que siempre da buenas noticias a los pobres. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, la primera parte del versículo dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Oiga bien, la palabra ungido, por eso es que Jesús lo leyó. La palabra ungido tiene dos significados. Bueno, primero dice, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No era casualidad, hermanos. El Señor estaba declarándoles a todos los que estaban en esa sinagoga, les estaba declarando quién Él era. ¿Quién era Él? Dice, Él me ha ungido. La palabra ungido, hermanos, tiene dos significados, dos nombres maravillosos en el hebreo y también en el griego. En el hebreo la palabra ungido es la palabra Mesías, y en el griego la palabra ungido es la palabra Cristo. Es decir, el Señor le estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, que vengo para dar salvación a todos los que crean en mí. ¿Quién es el Cristo que predicamos, hermanos? Es aquel que siempre tiene salvación para los pobres, el que tiene buenas nuevas para los pobres. Para los pobres son aquellos, primeramente, queridos hermanos, que hemos reconocido nuestra necesidad de Dios, que hemos reconocido que para podernos salvar, no podemos salvarnos por nosotros mismos, que necesitamos ser salvados y el único que nos puede salvar es Jesucristo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Queridos hermanos, el Señor nos dice, el Cristo que ustedes predican es el que siempre le va a dar buenas nuevas. La palabra buena nueva es evangelio. Evangelio, eso es lo que significa. Evangelio significa buena nueva o buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia, hermano? Que Dios está dispuesto a perdonar al pecador por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo pecador. A nosotros, hermanos, los pecadores, nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que únicamente por medio de Él, no hay nadie más, solamente a través de Jesucristo nosotros podamos ser salvos. El Cristo que predicamos es el que siempre tiene palabras de salvación. No, Él no vino a condenar. Los que condenamos muchas veces somos los seres humanos, los que excluimos a la gente, aquellos que pensamos que la vida de eso ya está perdido porque son demasiado malos. El Señor no vino a condenar. La palabra de Dios dice, yo no he venido a condenar, yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Hermano, que el Cristo que predicamos es el que siempre tiene buenas nuevas, siempre tiene evangelio, una buena noticia para aquellos que le buscan. ¿Y cuál es la buena noticia? Que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas y de nuestros malos caminos, Dios está dispuesto a perdonarnos a través de Jesucristo. Pero también, hermanos, si tomamos la palabra pobre o pobreza en su término literal, terrenal, también es una buena nueva. El Señor tiene buenas nuevas para los necesitados, para aquellos que materialmente hablando están pasando por tiempos de escasez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos declara, hermanos y hermanas, que todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador es tomado en la familia de Dios y tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Toda persona que ha recibido a Cristo, que ha recibido las buenas nuevas del Señor, que es la salvación, se convierte en un hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, ¿qué significa eso, hermano? Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted que está pasando por tiempos de escasez, no tiene trabajo, está pasando por momentos difíciles en su economía, si usted es un hijo de Dios, ¿qué significa? Yo le quiero recordar esta mañana, querido hermano, ¿qué significa que usted sea un hijo de Dios? Significa que usted tiene un Padre poderoso. Significa que usted tiene un Padre que cuida de usted. El Cristo que predicamos es un Cristo que suple las necesidades de sus hijos. Dice la palabra, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 30. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 30, dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo,
pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué significa, hermanos, ser hijo de Dios? Que tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades. Usted ha amanecido preocupado por algo porque tiene que pagar algo, no tiene posiblemente una provisión económica para algo urgente. Póngalo en las manos de Dios, hermano, hermana. Tenemos un Padre que cuida de nosotros. Tenemos un Padre celestial que tiene cuidado de sus hijos. Esa es la buena nueva que el Señor también tiene para aquellos que están necesitados también, materialmente hablando. Él es el Dios proveedor. Por eso uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Dios que provee, el Dios que no deja las necesidades de sus hijos con indiferencia, sino que tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos. Número 2, el Cristo que predicamos. Dice Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 18, la segunda parte del versículo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ya vimos, para dar buenas nuevas a los pobres. Y número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Cristo que predicamos, hermanos, el Cristo del cual predicamos en la iglesia, el Cristo que nosotros los cristianos predicamos, es el que sana a los quebrantados de corazón. Él es el Cristo, Él es el Dios que puede sanar el corazón quebrantado. Hermanos, para todas las especialidades de enfermedades de los seres humanos, hay un médico especialista. Una persona que tiene un problema en su estómago, está el gastroenterólogo, es el especialista en el estómago. Si alguien tiene un problema en su cerebro, en su cabeza, está el neurólogo, que es especialista en problemas del cerebro, de la cabeza. Si alguien tiene problemas en la vista, está el oftalmólogo, que es el especialista en los ojos. Si alguien tiene problemas en sus huesos, en todo lo que tiene que ver con las articulaciones, está el ortopeda, que es el especialista en los huesos, en las articulaciones. Pero ¿quién es el especialista que puede sanar el corazón triste, el corazón quebrantado, el corazón que se siente abandonado, el corazón que ha perdido la esperanza, el corazón que ha perdido el ánimo, el corazón que ha sufrido el abandono de alguien, la pérdida de un ser querido? ¿Quién puede sanar? ¿Cuál es el especialista que puede sanar el corazón que está hecho pedazos de una madre que tiene un hijo gravemente enfermo en el hospital o que murió posiblemente? ¿Quién es el especialista que puede sanar el corazón de alguien que está en este momento sufriendo con dolor el abandono de alguien que supuestamente le amaba, pero le dio la espalda, lo traicionó, le fue infiel? ¿Quién puede sanar ese corazón? ¿Sabe quién lo puede sanar? Jesucristo. El Cristo que predicamos es el que puede sanar el corazón quebrantado. Él es el artífice de los pedazos. Si tú les traes tus pedazos de corazón a Cristo, Él te va a dar un corazón totalmente nuevo. Él es el artífice de aquello que parece quebrado, de aquello que parece inservible, para darle nueva forma. Usted puede saber, hermanos, que ahí andan personas comprando chatarra de cosas inservibles, y la compran la chatarra para fundirla, para terminarla de deshacer. Pero, hermanos, el Señor toma la chatarra que puede haber en nuestro corazón herido, destruido, ese corazón lastimado, ese corazón que se siente abandonado, ese corazón que se siente sin esperanza. Él toma ese corazón y hace cosas maravillosas con él. Él es el único que puede, querido hermano, querida hermana, tú que estás quebrantada de corazón por las situaciones que estás viviendo, por el abandono de tus hijos, porque esa persona, ese esposo o tu pareja que te ha abandonado, te dio la espalda, te cambió por otra y tu corazón está quebrantado, devastado totalmente. No busques ser consolada o que otro hombre va a poder sanar tu corazón. Ese es el problema de muchas parejas, de muchas personas que van de mujer en mujer, de hombre en hombre. ¿Por qué? Porque no sanan su corazón. Y el mismo dolor, la misma amargura, la misma tristeza les hace que cada relación se termine, que cada relación se vuelva problemática. ¿Por qué? Porque tu corazón no está sanado. Y el único que puede sanar tu corazón se llama Cristo Jesús. Dile a Él, cuéntale a Él lo que tú sientes.
Cuéntale a Él tus emociones, si estás triste, si te sientes deprimido, si te sientes abandonado. Habla con Cristo. Dice la palabra que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Mira, imagínate cuántos quebrantados de corazón hay en el mundo, que Dios tuvo que mandar a su Hijo para sanarlos. Imagínate cuánta gente quebrantada de corazón hay en todo el mundo, que el Padre Celestial tuvo que mandar a Jesucristo para venir a sanar esos corazones. Hermano y hermana, el Señor no es indiferente a tu dolor, aunque haya muchas personas que no les importe, que tú has tratado de contarles cómo te sientes, pero no te entienden. Posiblemente hasta se han burlado de lo que tú sientes. No te preocupes, porque Cristo vino, hermanos, a sanar a los quebrantados de corazón. Dice la palabra en Jeremías capítulo 33 y versículo 6. Jeremías 33, 6 dice la palabra: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y mira qué lindo: y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dice el Señor: y les curaré. Óyelo bien, hermano. El Señor no solamente quiere saber tu problema, que tú le cuentes tu problema. El Señor dice: yo te voy a curar, yo te voy a sanar, yo voy a sanar tu corazón quebrantado. Ya no siga buscando en personas que lo que han hecho es quebrantarle más su corazón. Y usted tiene que entender algo, hermano y hermana. Dice la palabra que Él está cercano, Dios está cercano, dice el libro de los Salmos, con los quebrantados de corazón. Dice la palabra que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Tú tienes que entender algo. Si tú te habías alejado de Dios, si te habías apartado de la iglesia, si te habías alejado del Señor y quizás te habías enfriado espiritualmente, tú tienes que entender que posiblemente Dios ha permitido que tu corazón sea quebrantado para que tú puedas venir a Él. Quizás, querido hermano o hermana, si tu corazón no hubiese sido quebrantado, quizás tú no hubieras buscado del Señor. Posiblemente si tu corazón no hubiera sido quebrantado como está hoy, tú no hubieras buscado de Cristo, tú no hubieras vuelto a la iglesia, tú no hubieras buscado nuevamente del Señor. Hoy, si tu corazón está quebrantado, la solución, la respuesta se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Ese es el Cristo que predicamos. Y te lo queremos recordar a ti, querido hermano, querida hermana, esta mañana. El Cristo que predicamos es un Cristo que te puede sanar a ti, que nadie te ha podido sanar tu corazón quebrantado. Pon en las manos del Señor tu corazón. Él te va a sanar. Y número 3, el Cristo que predicamos también es el que da libertad a los cautivos. El Cristo que predicamos es el que da libertad a los cautivos. Dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18, la tercera parte del versículo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y número 3, a pregonar libertad a los cautivos. Y al final del versículo dice: a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Él vino a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. No importa de que tú puedas haber estado cautivo, usted y yo sabemos muy bien, y por eso podemos predicar a un Cristo que trae libertad. Usted y yo podemos predicar a un Cristo que da libertad a los cautivos y que liberta a los oprimidos. Usted y yo podemos predicar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, bueno, todos en general, éramos esclavos del pecado, primeramente, y Cristo nos libertó. Desde el momento, querido hermano y hermana, que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Cristo te hace libre. Te hace libre de la condenación del pecado, te hace libre de todos los efectos espirituales del pecado, la condenación eterna, estar separado de Dios. Tú estás libre de todo eso. Dice la palabra: ninguna condenación hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, tenemos que saber que desde el momento que usted y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, Cristo nos ha hecho completamente libres. La palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, espiritualmente hablando, somos libres del pecado,
libres de la condenación. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero no solamente el Señor vino a hacernos libres, hermanos, de los efectos espirituales del pecado, sino que también vino a hacernos libres, queridos hermanos, de las cadenas del pecado a nivel terrenal. El Señor vino a hacernos libres de las cadenas del pecado a nivel terrenal, a nivel humano. Y nosotros podemos testificar, y muchos de nosotros que estamos aquí conectados seguramente podemos darte testimonio que el Cristo que predicamos es un Cristo que nos hizo libres. Posiblemente a ti te ha hecho libre de una adicción, te ha hecho libre del alcoholismo, te ha hecho libre posiblemente de relaciones que tú estabas enredado, que eran destructivas, relaciones de adulterio, relaciones de fornicación. Hay muchas personas que el Señor las hizo libres del lesbianismo, del homosexualismo. Hermanos, si hay alguien que puede cortar todas las cadenas, óyelo bien, todas las cadenas que el enemigo pone en nuestra vida, ese alguien es Jesucristo. Nosotros tenemos que confiar que cuando yo le entrego mi vida a Cristo, Cristo viene y me liberta. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor. Él es el Redentor. ¿Y qué significa la palabra Redentor? Redentor significa el que vino a pagar el precio para hacernos libres. La palabra redención en el tiempo bíblico era muy conocida, y no solamente en el término espiritual, sino también a nivel humano, terrenal, con la esclavitud. En aquel tiempo habían mercados de esclavos, habían caravanas llevando esclavos, y alguien llegaba y con el vendedor de los esclavos, que era algo tremendo, pues era algo que era el estilo de vida en aquellos tiempos, llegaba y pagaba el precio para liberar al esclavo y llevarlo a la casa para que siguiera siendo su esclavo. Claro, llegaba, pagaba el precio, era la redención, pagaba el precio para liberar al esclavo del vendedor y lo llevaba a su casa, pero lo llevaba a su casa para seguir siendo esclavo. Y eso es lo lindo del Señor. Hermano, el Señor vino y pagó con su sangre nuestro precio. Nosotros ya no somos esclavos porque Cristo ya pagó el precio nuestro por medio de su bendita sangre. Y Él nos tomó, pero no para ser sus esclavos. Dice la palabra que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para seguir otra vez en esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Eso significa, hermanos, que Cristo vino, pagó nuestro precio con su sangre, pero no para ser sus esclavos. No, el Señor no quiere esclavos. El Señor pagó tu precio para hacerte su hijo. Mira qué maravilloso es el Señor. Yo no sé cuántos podemos dar gloria a Dios por el Dios maravilloso que tenemos. Ese es el Cristo que predicamos, el Dios que liberta al cautivo, que da libertad a los oprimidos, aquellos que no se pueden libertar por ellos mismos. Cristo le vino a dar libertad. Él es el Redentor de tu alma. Él es el que vino a pagar el precio para que podamos ser libres. Quiere decir, hermanos, que desde el momento que recibimos a Cristo, toda cadena fue rota. Que desde el momento que recibimos a Cristo, nuestra acta de esclavitud fue totalmente quitada porque Él pagó nuestro precio. Quiere decir, hermanos, que si nosotros seguimos todavía esclavos del licor, esclavos de una droga, esclavos del resentimiento, esclavos de una relación tóxica que nos está destruyendo, es porque así lo hemos decidido nosotros. Por eso es que la carta a los Gálatas dice de la siguiente manera: estad firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libre, y no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Estad firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Hermanos y hermanas, tenemos que saber, Cristo ya nos libertó, pero si nosotros hemos decidido volver a esclavizarnos, es nuestra decisión. Pero a pesar de ello, te tengo una buena noticia, mi hermano. Posiblemente ya Cristo te libertó, tú eres un hijo de Dios, pero te has vuelto a esclavizar, has vuelto nuevamente a aquello de lo cual Cristo te libertó, has vuelto nuevamente, hemos vuelto quizás a un vicio, hemos vuelto a una relación de adulterio, de fornicación, hemos vuelto a enredarnos en la pornografía, hemos vuelto a enredarnos en aquello que al Señor no le agrada. Te tengo igualmente una buena noticia: Cristo puede cortar nuevamente todas tus cadenas. ¿Qué tienes que hacer?
¿Cómo me puedo libertar si siendo un hijo de Dios yo he caído nuevamente y me he enredado nuevamente? ¿Sabes cómo? Arrepentimiento. Esa es la clave. Solamente venir con un corazón arrepentido y el Señor te va a libertar completamente. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos: arrepentíos y convertíos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio para tu vida. Él es el Cristo que predicamos, es un Cristo que nos hace libres. Yo quiero hablarte a ti, querido amigo, que quizás estás conectado, hermano y hermana, quizás tu familia esté escuchando esto y tienes ahí en casa alguien que es esclavo de alguien, se ha vuelto esclavo quizás de licor, esclavo de una droga, esclavo posiblemente de una relación que los está destruyendo, o tú estás orando porque tienes una hija quizás que se ha enredado con un hombre que le está devastando la vida, que lo está destruyendo. Dice la palabra que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe quiénes son los oprimidos? Los que están bajo el yugo de un opresor, de aquellos que no se pueden libertar solos, ya sean porque no tienen la fuerza, porque están débiles, porque creen que no se pueden libertar. Cristo vino a poner en libertad a los oprimidos. Así que, hermano, hermana, madre de familia, padre de familia, abuelo, abuela, tú que estás orando por alguien de tu familia que está bajo el yugo de alguien que lo está oprimiendo, que lo está destruyendo, posiblemente un novio, posiblemente la pareja de alguien con la cual se ha acompañado, o quizás está casado, hermanos, porque el único que puede darle libertad es Cristo. Tú solamente ora, no intervengas tú. Si esa persona ya está casada con alguien, tú no puedes intervenir ya directamente, son sus decisiones. Pero hay alguien que sí puede intervenir, y ese alguien es Dios. No te metas, deja, a menos que haya violencia, por supuesto. Si hay violencia y maltrato, tú deberes denunciar. Ese es lo que tienes que hacer. No pelees tu batalla, por eso Dios ha dejado las leyes terrenales. Pero si es otro tipo de opresión, personas que con sus palabras, que con su manera de actuar, hermano, está destruyendo a esa persona con sus humillaciones, está bajo el yugo de un opresor. Cristo nos recuerda en esta mañana que Él vino a darle libertad a los oprimidos. Y esa es una esperanza para ti también, que quizás estás sufriendo y estás siendo oprimido o oprimida por alguien. Cristo quiere darte libertad. Y número 4, para terminar, dice la palabra que Él es el que vino a dar vista a los ciegos. El Cristo que predicamos es el que le da vista a los ciegos. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y vista a los ciegos. Por medio de la palabra del Señor, hermanos. Y usted dirá, pero si yo nunca he estado ciego, pues físicamente quizás. Pero aún, hermanos, hay una ceguera peor, y es la ceguera espiritual. Y de esa ceguera es cual el Señor vino a darnos nosotros vista. Vino a abrir nuestros ojos de la ceguera espiritual. ¿Y cuál es la ceguera espiritual? Que íbamos por el camino de la destrucción y no nos dábamos cuenta. Hermanos, nosotros íbamos por el camino que lleva a la destrucción. Nosotros íbamos por el camino que lleva a la condenación y no nos habíamos dado cuenta. Íbamos con una venda, la venda que todas las personas que no han recibido a Cristo tienen. No se dan cuenta que la vida que están viviendo los está destruyendo, los está llevando al infierno, los está llevando a la condenación y no se dan cuenta. Satanás les ha puesto una venda para que piensen que van por el camino de la diversión, del libertinaje, que todo el mundo lo hace, de los placeres del mundo, pero no se dan cuenta porque tienen una venda que ese camino va directo a la perdición. Pero cuando el Evangelio de Cristo nos alcanza, la venda se nos quita y nos damos cuenta de nuestros pecados, nos damos cuenta del camino equivocado que llevamos. Y sabes, esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo es quien nos quita la venda de nuestros ojos y nos damos cuenta del camino
de perdición que estamos viviendo, y entonces le entregamos nuestro corazón a Cristo. Por eso, hermano y hermana, te invito en el nombre de Jesús, si tú tienes familiares en casa, que tú les has predicado, quizás les has llevado a la iglesia, pero no quieren nada, no han querido recibir, es porque no se han dado cuenta del camino de perdición por el que van. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Y tú dirás, ¿y entonces qué tengo que hacer, pastor? Porque ya les prediqué, ya los llevé al culto y nada. ¿Sabes qué tienes que hacer? Órale al Espíritu Santo para que los convenza de pecado. Esa tiene que ser tu oración. Dile, Señor, convéncelo de pecado y de juicio. Esa es la labor del Espíritu Santo en el inconverso. Convencer al hombre de pecado y de juicio. Que la persona se dé cuenta el camino que lleva, que se le quite la venda de los ojos y se dé cuenta del camino de destrucción, del camino de condenación que lleva. Si tú tienes familiares que de ninguna manera tú has podido hacer que ellos entreguen su vida a Cristo, comienza a orar al Espíritu Santo para que los convenza de pecado y de juicio, para que el Señor les quite la venda de los ojos y se puedan dar cuenta que van en el camino de la condenación, del camino de la destrucción. Ese es el Cristo que predicamos, el único que puede darle vista a los ciegos. Tú y yo, hermanos y hermanas, ya Cristo nos quitó la venda y nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta que no hay mejor vida que la que Cristo nos ha dado, que no hay mejor vida que estar en el camino del Señor. Ya no tenemos la venda. Hay gente que dice, bueno, ¿y usted por qué solo le gusta estar en la iglesia? ¿Y usted cómo hizo para dejar ese vicio de tantos años que no lo dejaba? ¿Y usted cómo hizo? Deme la clave, le dice la gente. ¿Sabe cuál es la clave? Que se nos quite la venda. Porque nosotros ya nos dimos cuenta que la verdadera vida solamente está en Cristo Jesús. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo, si usted todavía sigue con su corazón quebrantado, si usted todavía sigue oprimido y esclavizado por el pecado, y si usted todavía no tiene la salvación que Cristo ha venido a darle, hoy usted puede recibirle y comenzar a ser a partir de hoy también un hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos, pidamos la bendición del Señor. Y si usted no le ha recibido, le invito a que hoy lo haga en este tiempo de oración. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por habernos hablado esta mañana. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, Dios mío amado, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra pueda dar fruto al 100% de bendición en tu pueblo. Señor, te pido que toque los corazones de aquellos que todavía no te han recibido. Y si usted todavía no le ha entregado su vida y su corazón al Señor, quiero invitarle en esta mañana que usted pueda entregarle su vida a Cristo. Él es el único que puede darle buenas nuevas, que puede darles palabras de salvación, el único que puede sanar su corazón quebrantado. Él es el único que puede también darle vista a los ciegos, y Él es el único también que puede darle verdadera libertad. Le invito a que usted pueda recibir hoy a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hágalo de la siguiente manera. Si usted hoy ha escuchado este mensaje y usted reconoce que necesita de Dios, el Espíritu Santo le acaba de quitar una venda de sus ojos y usted ya se dio cuenta que necesita de Dios, le invito a que lo haga de la siguiente manera. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, porque soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias te doy, Señor, por escribir mi nombre hoy en el libro de la vida. Yo declaro con mi boca que a partir de hoy tú eres mi Señor y mi Rey. Y yo creo por la fe que a partir de hoy tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Dame la seguridad, Señor, que algún día cuando yo muera, yo pueda estar contigo en el cielo para siempre. Gracias, Señor. Bendice, te ruego, Señor, nuestro día. Acompáñanos. Bendigo en tu nombre a todos los hermanos que se conectaron y sus familias. Y permítanos volvernos a reunir, Señor, hoy por la noche en el estudio bíblico de media semana. Porque es en tu nombre que te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, les mando un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Dios les bendiga.